Las opiniones expresadas en este video son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan a Cruza el Dato, Convénceme ni a ninguna institución educativa. Cruza el Dato ni la Universidad Técnica Particular de Loja se hacen responsables por las opiniones emitidas en este espacio. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Convénceme, una edición bastante especial en la UTPL. Esta edición está con Mamela Fiallo. Tomás, ¿quisieras decir algo? Bueno, más que nada, contarles lo felices que estamos de expandirnos ya a más universidades en el país y no se lo pueden perder. Esto es solo el comienzo. Espera que Convénceme llegue a tu universidad. Tenemos muchos planes, quizás estemos en la UES este verano, entonces atentos a todos guayaquileños que Convénceme va a llegar. ¿Qué tal? Soy Mamela Fiallo Flor con Cruza el Dato y tenemos el programa Convénceme, donde vamos a responder inquietudes y también dar herramientas ante los ataques de la agenda progre, que dice defender la diversidad, pero pretende imponer una visión única. Hola Mamela, un gusto estar contigo. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos traer una revelación sana sobre la sumisión de la mujer? Justamente hablando frente a que tenemos un papa, como un hombre papa masculino, entonces viene esto de que nosotras somos sumisas y la sumisión es muy atacada con la esclavitud, con la opresión, y cómo podríamos nosotros como tener una herramienta sana para defender este tema que es incluso bíblico. Gracias por tu valiente pregunta, porque muchas quieren no caer en esa retórica y hasta decir, ay no, es que yo no. Hay una realidad muy triste en el Ecuador, y que es la ausencia paterna. Y las mujeres jefe de hogar, ¿qué significa eso? Faltan más papás. Entonces hay una alteración en el orden natural porque no hay un estímulo a la familia. Primero tenemos que cambiar las leyes que expulsan a los padres de la casa, que desincentivan el matrimonio, y también ayudarle a la mujer a amar ser protegida. Hoy en día nos venden el cuento del empoderamiento que nos da como máxima herramienta que matemos a nuestros hijos y no nos enseña a ser vulnerables, no nos enseña a ser protegidas, no nos enseña a ser amadas. Entonces eso lo vemos en la palabra de Dios, en el primer libro de Corintios y también en Efesios 5, que dice que el hombre debe amar a su esposa como Cristo a su iglesia. Entonces, no es una sumisión de opresión, sino es decir, yo te amo tanto que estoy dispuesta a dar la vida por ti como Cristo la dio por todos. Entonces, la Virgen María, cuando da su sí, da su fiat, es esa confianza plena. Entonces, tenemos que reparar las relaciones humanas en la sociedad desde la confianza plena. Entonces, por algo, los hombres tienen la espalda más ancha, porque son protectores. ¿Por cuánto tiempo fueron cazadores? Y díganme ustedes, si no hay nada más lindo que te contenga un hombre fuerte. Pero esa fortaleza debe ser para cuidar y proteger y no para vulnerarlos. Pero eso lo empezamos las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotras transmitimos la lengua materna. ¿Quién transmite la fe en los hogares? La abuela, doblemente madre. Entonces debemos rescatar el poder de la dulzura, la ternura, lo maternal, y saber que nosotras tenemos nuestros ciclos. O sea, sabemos cómo las hormonas nos vuelven más irascibles, más temperamentales. El hombre tiende a tener un temperamento más monótono. Entonces, la seguridad que él nos da es algo necesario. Cuando nosotras estamos en nuestros mares, que él pueda ser esa ancla. Entonces, en ese sentido, hay que hablar de nuestra complementariedad, nuestras diferencias y la seguridad que nos da ser contenidas y ser amadas. Muchas gracias. Mi otra pregunta es, por ejemplo, en la Biblia Jesús en muchos lugares, él pone a la mujer el valor que la mujer tiene, y en este caso en la Iglesia Católica, al no tener como esta figura como pública de mujeres, ¿cómo tú crees que es la importancia como en el ámbito religioso de una mujer? Por ejemplo, en los cristianos, yo soy cristiana y tenemos pastoras, y como
Dios dio su autoridad también a las mujeres. Entonces, como mi curiosidad es cómo es el tema en la Iglesia Católica, cómo también hay esto que Jesús a la final vino a traer esta identidad y este empoderamiento del Espíritu Santo. Las mujeres somos empoderadas por su espíritu, más no por la sociedad. Entonces, solo quería saber, tenía esa curiosidad, ¿cómo podrías ayudarme con eso? No, sí, de hecho tenemos libros en la Biblia que tienen nombres de mujeres. Como Ruth, tenemos mujeres que fueron jueces, como Débora, si no me equivoco, Esther, tenemos también, pero ¿qué tenemos? Tenemos el caso de cómo la mujer puede ser una mala influencia, porque también pasa eso. El término machismo yo lo desprecio con el alma porque adjudica todo lo negativo a lo masculino, pero las mujeres podemos también ser violentas, podemos ser mala influencia. Entonces, en la Biblia vemos esos dos referentes, ¿no? Entonces, sabemos que podemos conducir al mal o encaminar al bien. Entonces, ¿quién eligió Cristo como testigos de su resurrección? Mujeres. En un tiempo donde el testimonio de la mujer no valía, porque en la era precristiana, como lo vimos en los casos de ciertos pueblos amazónicos, y como lo vemos en el mundo judío y como lo vemos en el mundo romano, eso cambió con Cristo. Y eso cambió incluso en la nueva alianza. ¿Por qué? Porque en la antigua alianza la salvación era por medio de la sangre, ahora es por medio de la fe. Entonces, en el tiempo de los judíos, las mujeres no podían entrar al templo durante su ciclo menstrual, porque ellos tienen un tema con la sangre. Nosotros podemos ir al templo los 365 días del año. Entonces, lo que nos da Cristo no nos da nadie. La dignificación que nos da y nuestra exaltación en la fe es única y irrepetible. Hola Pamela, pues mi pregunta aquí sería como a las chicas, tal vez mujeres que han crecido con un poco esta idea de que si yo comienzo a creer en Dios o comienzo a ser parte de la iglesia católica o cristiana, me van a tener en un rol de ser sumisa o nunca me van a dejar hablar o va a ser como un lugar muy machista. O sea, que ella es una persona que tal vez quiera comenzar su camino en la fe, pero tiene mucho esta idea de que seré respetada o mi opinión será tomada en cuenta o como habrá machismo o no. Eso. Bueno, primero que nada, nuestra fe es la única donde hasta Dios tiene madre. La dignificación de la mujer en nuestra fe es tan elevado que el lugar más elevado, valga la redundancia, en los altares lo ocupa una mujer, que es la Santísima Virgen. Entonces, no hay mayor reconocimiento a lo femenino que en la iglesia. Tanto es así que les doy un ejemplo. Hay un pueblo... Veamos un contraste. Nos quieren hacer creer que la iglesia vino a reprimir a la mujer y que esto lo decía Simone de Beauvoir, que es madre del feminismo de género, que en la naturaleza la mujer era libre. Falso. Vemos el caso del pueblo Yanomami, es un pueblo indígena que habita entre Venezuela y Brasil. Si una mujer llega a la menopausia y no tuvo hijos, tiene que morir. La mandan a lo profundo de la selva para que muera, porque en una cultura... En una cultura tribal, el que no suma, resta. Eso pasa todavía en Brasil, por ejemplo. Si un niño nace de una madre soltera o con una discapacidad, su madre lo tiene que enterrar vivo en el piso de su casa. ¿Por qué? Porque en esas sociedades, si no tienes quien case por ti, es decir, un varón fuerte, tú le restas a la comunidad, te vuelves una carga para la comunidad. Entonces, en las culturas primitivas, si no tienes un hombre que te alimente, mueres. Entonces, te mandan a morir. Y nos quieren hacer creer que antes de la conquista española y de la evangelización, aquí era todo paz y amor. Falso. La figura de la esposa nace con la cristiandad. En el tiempo de los incas no había esposas, había payas y las enterraban a las mujeres cuando moría su señor. Pueden ver en el Cerro Esmeralda de Chile, hay una doncella de 18 y otra de 9 años, sus momias, porque los huesos no mienten, petrificadas. Entonces, un término que va a chocar mucho, la libertad de la castidad. En las culturas paganas, por ejemplo, romana, la mujer estaba forzada a reproducirse. Nosotros tenemos laicas consagradas, tenemos religiosas que eligieron vivir la maternidad a través de lo trascendental y espiritual. Y si tienen la vocación del matrimonio, también. Entonces,
Quienes tenemos fe sabemos que la verdad nos hace libres y nada nos libera como tener opciones, opciones que nos dio la cristiandad y la civilización. La barbarie que proponen ellas es solo sangre, destrucción y dependencia al punto que te cuesta la vida. Muchas gracias por la respuesta. Y solo como por último, ya vemos como que realmente esta libertad y como está constituido nuestro país ahora ha sido gracias como a la cristiandad y lo que ha venido desde la religión. Pero ¿qué le dirías a a esas chicas tal vez que han encontrado de alguna manera en el feminismo una forma de alzar su voz ante injusticias que han vivido, no sé, violencia sexual, física, que tristemente en Ecuador aquí son muy altas como estas tasas, como en la iglesia encontrarían un espacio seguro para esto o cuál sería como el rol de la iglesia en estos casos? Por supuesto, y gracias por la pregunta. Recomiendo que conozcan el trabajo de Sarah Huff, H-U-F-F. Ella salió de un hogar muy violento y encontró en el feminismo lo que llaman sororidad. Se volvió una activista súper famosa, entrenó en Ucrania, etcétera. Queda embarazada y la única opción que le dio el feminismo fue abortar. O sea, ni siquiera le dijeron te contenemos, te ayudamos. No, esa era su opción. ¿Y qué pasó? Se desangró. Y cuando se estaba muriendo llegó una familia católica, pagó la cuenta y le cuidaron. Y fue ahí donde ella se convirtió, porque la sororidad del feminismo le dio sangre, la muerte de su hijo y casi la muerte suya, y una familia católica le dio amor, contención y comprensión. Entonces, las salidas que nos dan el feminismo son el rencor, el odio al varón y matar a nuestros hijos. Eso no sana, eso lastima aún más. Bueno, yo en mi posición católica siempre me veo muy atacada mayormente por los jóvenes. Por ejemplo, me dicen que soy aburrida cuando no quiero involucrarme tal vez con cosas de espiritismo o me atacan de tal manera que a veces no me hacen dudar, pero no sé cómo defenderme. Aquí la pregunta sería, ¿qué argumentos o qué pasaje bíblico en este caso podría yo mencionarles para que, más que atacarles a ellos, también como para poder ayudarlos? Excelente pregunta y muy profunda. Bueno, ante todo hay que ver las consecuencias. Si quieren pueden ir al cine o bien ver la repetición. Recién salió una película que se llama Libéranos, que habla sobre los exorcismos de forma muy clara, muy contundente y también con fuerza. O sea, dice cómo un rosario tiene más poder que una bomba atómica. Entonces, en ese sentido, en la palabra de Dios nos dice que los dioses de los paganos son demonios. Entonces, saber que están jugando con fuego y por ende se van a quemar. Nos dice la palabra de Dios que somos la luz del mundo. Así que tú anímate a brillar y sacarlos de la oscuridad. Muchas gracias. En este caso también, a veces cuando, bueno, tocando un poco del tema machista y misógino que a veces califican a la iglesia, a veces cuando, no sé, voy a la iglesia y me he topado a veces con padrecitos que, por decirlo, dicen a las mujeres cómo tenemos que comportarnos, que solamente estar encerradas en la casa y lo dicen, no sé, de tal vez un tono que sea un poco amenazante, de como que te obligan a la mujer de tal manera a hacer eso y no desde una postura de amor, porque obviamente somos diferentes, Dios nos dio diferentes cualidades para desarrollar la vida. Ahora la pregunta sería, a veces cuando me topo con algún compañero o amiga, me dicen que soy machista, que no defiendo a las mujeres por ser católica. ¿Qué podría yo decirles así? Gracias. Sí, podemos ir a la evidencia. En el Ecuador, que fue parte de un efecto dominó, lo que se llamó las brisas bolivarianas, hubo este caos en Chile, en Colombia y Ecuador, que era que la CONAIE y todas estas movilizaciones. ¿Dónde se hizo la pacificación? En la conferencia episcopal, porque como la iglesia es madre maestra, une a sus hijos y promueve la paz. La única mujer presente en las negociaciones era una monja. Entonces, estas organizaciones sociales que dicen defender a las mujeres no tenían representación. Y mientras había el caos en la nación, ¿quién fue la fuerza de pacificación? Y en ese sentido hay que ver incluso más atrás en nuestra historia, en las culturas indígenas, en el quichua, Karishina, lo que significa como hombre. Entonces, saber que esto es incluso anterior a la cristiandad, es muy propio de la naturaleza. Y estar en casa no te relega. Que la gente que trabaja no llega a su casa y limpia, o quién limpia, contrata a una mujer para que limpie. Entonces, hay una demonización hacia el hogar
cuando al final todos queremos llegar a una casa limpia. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una mujer sobreexplotada, trabajando y luego en su casa. Decía el sabio Chesterton, el feminismo convenció a la mujer que es esclava si atiende a su marido, pero libre si obedece a su jefe. Entonces, obviamente tenemos que decir las cosas con amor para promover el cuidado del hogar y no hacernos sentir presas, sino al contrario, hacerlo desde el amor, porque la casa es una iglesia doméstica y por ende nosotros apóstoles de la misma. Gracias. Y bueno, una última pregunta, si es que es posible. Hoy en día el tema al menos del aborto ha sido muy sonado y yo obviamente estoy muy en contra de eso, pero a veces me salen con que un feto no está vivo, que eso no es persona. No sé si hay algún pasaje o bueno, alguna historia que desmienta esto. Bueno, pasaje ciertamente, y eso es importante. Nosotros desde nuestra fe defendemos la vida desde la concepción porque nos dice la palabra de Dios que Él nos tejió en el vientre de nuestra madre y el primero en reconocer a Jesús fue su primo San Juan Bautista, que saltó de alegría en el vientre de Santa Isabel porque era su primo. Entonces, claro, desde esa alegría hay que transmitirlo. Y por supuesto que está vivo porque, y eso me gusta mucho la frase, más biología, menos ideología, porque claramente vivo está. Por ejemplo, nosotros nos lo permite el Catecismo 2264, la legítima defensa. Yo tengo derecho a defender mi vida y no estoy negando que mato a otro, pero mi intención es defender la vida. Tengan la valentía de decir, yo quiero poder matar a ese niño, no nieguen que está vivo. Entonces podemos defender nuestras posturas, pero sean éticos y sean transparentes. Entonces, la evidencia lo muestra. Es un ser humano con ADN propio, y está vivo hasta que muere. Entonces, me gusta, a ver si suena el micrófono. Es importante reflejar ese sonido. Desde que late un corazón, no estás poniendo fin a tus latidos, sino al de otro. El cuerpo humano tiene un corazón, no dos. Si pones fin a un latido que no es del tuyo, estás matando a otro, no decidiendo sobre tu cuerpo. Hola, soy Jair Guerrero y pues bueno, a partir de la sociedad que busca todo este tipo de inclusión y todo lo demás, ¿por qué una mujer no puede ser papa? Bueno, primeramente porque el Papa es el sucesor de Pedro y sabemos que Pedro tenía cromosomas XY, por ende su sucesor también debe ser a sí mismo. Cristo no dejó apóstoles mujeres, dejó apóstoles varones. Lo que hizo fue dejar a mujeres como testigos de su resurrección. La iglesia es mujer, madre y maestra. Nosotros no promovemos la igualdad, no caemos en la retórica moderna. Tenemos una tradición bimilenaria y no vamos a cambiarlo para adaptarnos a caprichos ajenos. Comprendiendo que la iglesia es madre y maestra, ¿habría un problema en que la iglesia acepte que las mujeres sean sacerdotes para que en ese proceso puedan llegar algún momento a ser papas o líderes de la iglesia? Nunca. Justamente por eso han habido tantas divisiones y separaciones y demás. Ahora hasta hacen iglesias en garajes. La nuestra es una santa, católica y apostólica y como tal esa sucesión se da en la misma dinámica y el sucesor de Pedro ha sido el mismo. La mujer tiene un rol muy importante en la iglesia. Ahora mismo tenemos en la Franja de Gaza monjitas peruanas que se negaron a ser evacuadas. ¿Por qué? Porque en medio de la violencia ellas transmiten ternura, esperanza y amor. El rol de la mujer no tiene por qué ser la misma del varón. Por algo fuimos creados distintos. En este mundo que mira a la iglesia como machista y todo lo demás, ¿habría algún inconveniente en que una mujer pueda igualarle al hombre en un nivel de cargos o por qué por lo general la iglesia solo tiene cargos para hombres? Bueno, en el papado de Francisco hubo mujeres que llegaron a ciertos cargos jerárquicos y de hecho él promovía mucho este tema. De hecho, cuando se le preguntó cómo lo hacen, una señora contestó como las mamás, porque sabemos que las mujeres somos multitasking, podemos hacer muchas cosas a la vez, el hombre como viene del cazador tiene la atención enfocada. Sin embargo, como se dijo anteriormente, y hay un grupo de sacerdotes de Moyobamba, Perú, que dan una prédica preciosa que dicen, en los altares, o sea, dentro de la iglesia, el templo en sí, no la institución,
el lugar más elevado no es el púlpito, son los altares, y ese lugar lo ocupa una mujer que es la Virgen María. Entonces, tenemos que dejar de argumentar de forma mundana algo tan trascendental. Hola con todos, acabamos de escuchar una charla muy enriquecedora en cuanto, mame, a las diferencias existentes biológicas entre hombre y mujer, tanto biológicas como antropológicas. Y entendiendo que hombre y mujer son iguales en dignidad humana, ¿cómo podrías tú entender las diferencias que existen a un nivel antropológico y biológico? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Sería una primera pregunta que me gustaría conocer. Bueno, esas diferencias se ven desde el vientre al nacer también. Por ejemplo, los hombres tienen mayor fijación por los objetos y las mujeres por los sujetos. Eso se ve ya en la elección de los juguetes. O sea, quieren hacernos creer que la maternidad es una construcción social, pero vemos que las niñas van más por los juguetes de bebés, o sea, que son bebitos, y los niños más por los carritos. Y de hecho voy a decir algo polémico. Cuando una mujer muestra mucha piel, el hombre la ve como un objeto. Y eso no es una cuestión social, ni objetivización, ni bla, bla, bla. Es justamente porque la deshumaniza. Y eso no es una cuestión, digamos, ni benigna ni malévola, sino justamente porque ya no la ve como persona. Es muy fuerte eso, pero es muy real. Y por eso también la mujer, hay un estudio muy interesante en la Universidad de Austin, se llama La economía del sexo, explica cómo la mujer es la que guía y marca el estándar de ese valor. Entonces, cuando la mujer sabe cuidar ese aspecto, entonces, estadísticamente, cuando hay sobreoferta de sexo, baja la demanda de compromiso. Entonces, lo que estamos viendo con la cultura del reggaetón y todo eso, es la devaluación de eso. Muy interesante y